¿Alguna vez te has puesto a pensar en una matrioshka? En cómo están divididos cada una de sus capas, cómo es que cada una de las muñecas representa a la misma muñeca, a la totalidad de la muñeca. ¿Cómo es que el aspecto exterior de la matrioshka en realidad es solo la representación de la mini matrioshka que contiene? Unos podrían decir que la matrioshka es una representación de una sociedad en la que cada generación le transmite los mismos valores culturales, la misma ideología, los mismos pensamientos a la que le sigue y así sucesivamente, y que la actual sería la última, la más pequeña, la que va en crecimiento. Mientras que para otros la matrioshka más grande es la que importa, es la que tiene el valor real. Bueno, pues básicamente ese es el conflicto de los estructuralistas. Más bien, no conflicto, pero sí su discusión teórica acerca de cómo el método científico no puede ser tan riguroso en temas humanos. Así es como se renuevan ciencias, si se pueden llamar así, como la antropología, la psicología, la arqueología y la lingüística. Concebidas a partir del estructuralismo, no son una continuación del positivismo, sino al contrario. Es una manera de demostrar que a veces el método empírico no siempre es el funcional. El estructuralismo se basa en todo aquel estudio del mundo, de la relación del hombre con el mundo, en los valores simbólicos. Esto quiere decir que todo lo que se puede observar también tiene una estructura interna. Es decir, que todo lo que es tangible a la vez es intangible. O sea, una especie de a priorismo, pero que no tiene que ver con un concepto que ya tenemos grabado en la mente y que mágicamente aparece en nuestras relaciones, sino que es un apriorismo casi cultural, como la matrioshka. Se va heredando o se va legando de generación en generación hasta que viene la última, la más pequeña, y se va formando de acuerdo a estos valores ideológicos, culturales, teóricos, prácticos, etc. Es ahí donde empiezan las reflexiones de Claude Lévi-Strauss, que es considerado el padre del estructuralismo. Claude Lévi-Strauss es considerado el padre del estructuralismo porque él planteaba que todas las relaciones humanas están basadas en lo mismo, es decir, en la prohibición del incesto. La prohibición del incesto está fundamentado en que todas las civilizaciones tienen como origen o el paso entre la naturaleza y la civilización, o la barbarie y la civilización, la cultura. La cultura está formada a partir de mitos, leyendas, está formada a partir de patrimonio cultural, por decirlo de alguna manera. Y esto está basado en la prohibición del incesto. Es a partir de la prohibición del incesto que se origina un problema de mercado o relaciones que están más complejizadas a partir de un problema de finanzas, de economía. La prohibición del incesto es entonces un problema de relaciones no solo económicas, sino también sociales. Es en este entretejido de dinámicas en las que se da la civilización o la cultura. Es la manera en que la sociedad ha conseguido que el número de personas con las que está un individuo le permita a otro de los individuos escoger sus opciones, así como él también tiene la posibilidad de escoger ciertas opciones. Es delimitar territorios, terrenos, pero también personas y consecuentemente propiedad privada. Por esta teoría, Claude Lévi-Strauss era tachado de machista y misógino por ser interpretado como una persona que define a la mujer como una propiedad y como un elemento comercial. Hablando de Lévi-Strauss, es importante decir que para él la estructura es algo mucho más complejo de lo que parece. Como ya explicamos, no es algo que solo se ve, sino que es descubrir en lo que se ve algo que está dando las bases o los fundamentos para que eso se exteriorice. Esto es consecuencia de las lecturas y relación de Lévi-Strauss con Saussure. Saussure, el padre de la lingüística y de la semiología, es el que ha distinguido la parole o las palabras de la langue o la lengua, el lenguaje.
las palabras como unidad y la lengua como el conjunto. Esto, expresado en términos de sociedad, está reinterpretado como que cada una de nuestras acciones fueran la palabra y la sociedad fuera el lenguaje. Entendido de esta manera, también se puede decir que las relaciones culturales son relaciones de lenguaje. Esto nos puede recordar también un poco a Wittgenstein, que decía que los seres humanos somos fundamentalmente el lenguaje, y probablemente Levi-Strauss también haya tenido influencia directa de Wittgenstein. Más adelante también se podrá observar cómo los círculos de Praga y Moscú tuvieron mucha influencia en el pensamiento de los estructuralistas. El aporte principal de Saussure, la diferenciación entre la diacronía y la sincronía. La diacronía como todo aquel proceso histórico del cambio del lenguaje, y la sincronía como el lenguaje en un momento dado. Otra cuestión importante en Saussure es la diferenciación entre la imagen y el sonido, es decir, la correlación que hay entre algo que se ve y algo que se expresa. Adentrándonos en este tema, también se podría decir que Barthes toma estas ideas de Saussure y les pasa la corrección, porque explica que el signo no es arbitrario, sino que más bien es convencional. Esto quiere decir que todas las palabras están correspondidas, o cada sonido está correspondido con la imagen, no tanto porque tengamos una inspiración al ver la imagen y por lo tanto producimos un sonido, sino que al contrario, hemos aprendido de las demás personas a cómo se llaman ciertos elementos. Barthes se podría conocer como también el crítico de la ideología burguesa a través del lenguaje, porque él sostenía que la literatura en general era la utopía o el ideal de la sociedad, de cómo una sociedad debería estar conformada. Esto también se podría analizar en los términos de la lingüística, porque se puede entender que si somos unidades, como las palabras también son unidades dentro del lenguaje, somos unidades que no funcionan por sí solas, sino que están amarrados a otro tipo de cadenas estructurales. Entonces se ha tratado de implementar un sistema homogéneo como es el burgués en una literatura que al mismo tiempo es una representación de la cultura. Volviendo al tema de las cadenas de palabras, también entra Lacan. Para Barthes, la cultura debe ser en todo momento considerada como un reflejo vivo de la ideología. Se debe tomar en cuenta que Barthes ya no pertenece a la parte del estructuralismo, sino más bien al postestructuralismo, con otros autores como Foucault. Tanto Barthes como Foucault se van acercando a estos postulados postestructuralistas que comienzan con la muerte del sujeto, que ya no están tan confiados en la ciencia positiva y cuadrada que debería ser o estuvo planteada en un principio con Levi-Strauss del estructuralismo, sino que más bien seguían por un método más descriptivo que de análisis, o más bien de análisis, pero no un análisis frío, sino que tenga presente todas las relaciones sociales, culturales, psicológicas y antropológicas que podrían presentarse. Hablando de Barthes, también se puede decir que él habla sobre la muerte del autor. La muerte del autor es un postulado que insiste en que no importa tanto qué es lo que pensaba el autor mientras escribía el texto, sino más bien lo que el lector puede interpretar, porque el lector es más bien el receptor de todas las intermediaciones sociales, mientras que el autor está influido por muchos factores. El trabajo de Barthes no es en sí una instrucción o una deconstrucción de los fundamentos del estructuralismo, sino que es más bien una revisión de los mismos. En esa misma línea están Lacan y Foucault, que tienen la recuperación del sujeto como el objeto de análisis, y más que todo Foucault en el discurso del poder.
El sujeto entonces ya no es libre, autónomo, es decir, está en contra del existencialismo, como se plantea desde un inicio el estructuralismo, porque el sujeto no puede ser totalmente libre si está ligado íntimamente a todas las relaciones que se entretejen en él mismo. Al tener esta desconfianza en la ciencia positiva, pero también en el sujeto, se empieza a hablar de la alteridad o del pensamiento alternativo. Puede parecer una reminiscencia de lo que ya había postulado Nietzsche anteriormente en el vitalismo, cuando empiezan a hablar sobre las emociones, la libertad o no una libertad que esté ligada a la individualidad, sino más bien a lo que debería ser el hombre, no atado a paradigmas culturales, sino más bien una emancipación, aunque claro, sabemos que Nietzsche tenía una postura mucho más ideal, más romántica. Foucault, sin embargo, sí toma algunas ideas de Nietzsche para estructurar sus teorías históricas, porque recordemos que Nietzsche hace una genealogía de la moral a partir del estudio histórico de las civilizaciones. Entonces, prácticamente Foucault agarra ese modelo y también el escepticismo sobre la capacidad de encontrar alguna forma de conocimiento. Y entonces los avances hacia una ciencia posmoderna o del pensamiento otro o plural son cada vez más significativos. Para Foucault, que estudia la locura o más bien la racionalidad, o cómo es que la racionalidad no es del todo solo racionalidad, sino también locura, y la locura no es del todo locura, sino también irracionalidad. En Foucault se encuentra esta reflexión sobre qué es lo aceptable o no dentro de una sociedad y cómo es que los modelos burgueses han hecho que pensemos que es correcto actuar de cierta forma o de que otra forma no. Ya se ha mencionado a Lacan, pero ¿cuál es la importancia de Lacan? Retomando este último tema de la razón y la sinrazón, no solo se va a hablar de la forma de pensar, sino también de la forma en que no pensamos, o más bien en la forma en que deseamos. Y no solo de desear, como decía Freud, sino el deseo del otro. Agarra esta parte del psicoanálisis de Freud, pero tiene conclusiones complicadas sobre el inconsciente y el sujeto. Entonces, sus estudios sobre los fundamentos del psicoanálisis están influenciados por Saussure nuevamente. Y lo que genera esto es una nueva imagen del yo y del funcionamiento del inconsciente. Por lo tanto, el inconsciente está estructurado de la misma manera que el lenguaje y poseen comportamientos similares. Para Lacan, el significado y el significado de Saussure es una complementariedad. Esto quiere decir, así como para Lévi-Strauss era importante hablar de significante como imagen acústica y significado, Lacan tiene en ambos conceptos las categorías de inconsciente e inconsciente, pero ya no existe una relación entre ambos, sino que se mezclan y se confunden. En el sujeto, por lo tanto, para Lacan, se unen lo simbólico, que es la idea del yo respecto a los demás, o en términos de Freud, el superyo, lo imaginario, que es el yo ideal, o los deseos de uno mismo, lo real, que es lo simbólico y lo simbólico imaginario, y al hacer esta combinación de lo real, lo imaginario y lo simbólico, se tiene una descentralización de la conciencia individual. Entonces el sujeto ya no es un ser unitario, sino que es parte de una estructura ajena a él mismo. De nuevo, como los demás autores estructuralistas y postestructuralistas de los que hemos hablado, el sujeto está inmerso en una relación cultural de la que no puede salir. Por último, podemos hablar de dos personajes importantes, de Althusser y de Kristeva. Empezaré por hablar entonces de Julia Kristeva. En los años 60 aproximadamente, Julia Kristeva ya tenía una relación con autores estructuralistas y postestructuralistas como Barthes, Lévi-Strauss, Benveniste, Jacobson, Saussure. Entonces para ella toma mucha importancia el estar en todo este mundo del estructuralismo. Y el postulado que ella tiene es que se debe dinamizar la estructura, sabiendo que
parte de el sujeto hablante y su experiencia inconsciente, pero también de la presión de las estructuras por otra parte. Entonces, retomando a Barthes, por ejemplo, se sabe que hay una presión de las estructuras sociales que le inducen al autor a escribir algo. Es lo que él llamaba como la utopía literaria, ¿verdad? Y por otro lado están las experiencias inconscientes, que son las del sujeto, de la que ya había hablado Lacan. Kristeva se refiere al sujeto, al escritor, como el sujeto hablante que pone en proceso el lenguaje. Y en este generar o poner en proceso el lenguaje, tienen la capacidad de afectar los niveles de habla cotidiana, pero también la tradición literaria, que sería una contraposición a lo que ya había expuesto Barthes. No es tanto como un seguimiento simplemente de la institución literaria, sino que también es una ruptura. Se puede hablar de dos posturas principales de Kristeva. La primera se preocupa por los problemas semióticos, y aquí hace una teoría semiológica de los textos. Habla sobre el lenguaje, la lingüística, la búsqueda de una semiótica de los translenguajes o prácticas significantes complejas como la literatura, en la que participan los intertextos. A intertexto se refiere a la capacidad del texto de hablar de otros. Es como un círculo que nunca se puede cerrar, o más bien una espiral que continúa y continúa y continúa y va repitiéndose y circula sobre sí misma. Y en la segunda postura de Kristeva es la interpretación del sentido y de la cultura. La interpretación del sentido y de la cultura es la parte en la cual Kristeva habla de la presión de las estructuras. Y esto lo hace apoyada en los formalistas rusos o en la lingüística de Saussure, lo que ya se había hablado antes del Círculo de Praga y de Moscú, y propone una concepción de la práctica literaria como trabajo de la lengua. El texto, entonces, es una búsqueda o una interrogación del lenguaje y de la exploración de la tradición. Y por último, Luis Althusser, en la misma línea de pensamiento o similar a la de Kristeva, en la que apoya una ruptura con la tradición y también sabiendo que así como Kristeva ha releído o ha hecho una interpretación a su manera de Barthes o de Saussure y de Jacobson, así también Althusser ha hecho una relectura de los textos de Marx. Es, por decirlo de alguna manera, el salvador de los textos de Marx. La importancia del pensamiento de Althusser es desentrañar en la lectura de Marx cómo es que el sujeto está ligado a una superestructura, o más bien cómo la superestructura necesita al individuo y viceversa. Es decir, cómo es que el individuo es capaz de introducirse en un sistema el cual reproduce ciertas ideologías burguesas de las que hablan tantos estructuralistas, y a partir de ahí configurar un mundo o desconfigurarlo. Aunque puede parecer un poco pesimista en torno a este tema, Althusser sí establece que el sistema económico imperante no puede ser transformado tan fácilmente debido a que hay relaciones de producción que no permiten que se den otro tipo de sistemas económicos, y por lo tanto no existen otras maneras oficiales o institucionales que le permitan al otro que sean tan importantes o que puedan destruir el modelo burgués que ha permanecido homogeneizante alrededor de la historia. Así como Foucault y como otros pensadores estructuralistas también hacen un repaso histórico por este problema. Pero la idea principal de Althusser es cómo la estructura que está debajo de todo esto es más bien las relaciones comerciales, y de nuevo regresamos a una idea que ya tenía Lévi-Strauss desde el principio, que la sociedad está constituida o se diferencia de la barbarie o de lo que se debería conocer como barbarie irracional, ilógico o simplemente desacreditado por ese mundo burgués,
está constituido a partir de relaciones económicas y culturales. La estructura, por lo tanto, es la supresión del sujeto y de su individualidad.